Cuida tu piel con protectores solares Rayito de Sol. Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape. Purificadores de agua Doulton. Tecnología de filtrado superior. De origen inglés con múltiples certificaciones de calidad. 0800 88 76. Presenta Óptica Brioso. Servicio diferencial en soluciones ópticas. San José 1232. Teléfono 2902-5051. La parte seguramente menos grata de tener elevadas temperaturas y esta situación de un otoño que nos ha servido a todos para tratar de disfrutarlo y sobre todo de poder estar al aire libre, tiene que ver con la reaparición de las cianobacterias. Nuestra compañera Magdalena Correa se ha ido hasta la Facultad de Ciencias. Allí el ingeniero agrónomo Daniel Panario la ha recibido. Vamos a hablar de este tema con ellos. Muy bien, buenas tardes nuevamente, Marines. Nos vinimos hasta la Facultad de Ciencias para conocer en detalle qué es lo que está ocurriendo. Mucho se ha hablado que las cianobacterias llegaron para quedarse. Bueno, queremos conocer qué más se puede hacer a nivel de política de Estado. Le trasladamos todas esas consultas al ingeniero agrónomo y además doctor en gestión del agua, que creo que las dos cosas hacen a este tema. Daniel Panario, le agradecemos que nos haya recibido. Buenas tardes. Buenas tardes, no, el agradecido soy yo. Sí, primero, ¿llegaron para quedarse? Bueno, digamos, es poco probable que este año se mantengan, no es imposible. Es decir, a veces se adaptan bastante a condiciones frías. Hemos visto que se han adaptado un poco de sal también, ¿no? Que son los dos motivos por los cuales tienden a disminuir fuertemente las poblaciones. Yo creo que no, que este verano, digamos, que otro verano como este va a demorar en haber, ¿no? Porque parte del problema fue las lluvias tan intensas en el momento de siembra de cultivo de verano, particularmente la soja. Se hace fertilización en cobertura, y la fertilización en cobertura implica que cuando llueve, fósforo soluble, como es el fósforo de fertilizantes, va inmediatamente a los ríos. Pero además llovió tanto que tuvieron que abrir las compuertas de los embalses. Y los embalses están contaminados con altos niveles de fósforo y con poblaciones enormes de cianobacterias, ¿no? Entonces abrieron las compuertas, salió todo para el Río de la Plata con una fuerte carga de fósforo, con lo cual se pueden reproducir en el Río de la Plata. Entonces se volvieron autóctonas de alguna manera este verano y por eso, digamos, y además con la correntada de las crecientes del río Uruguay, ¿no? Se fueron hasta Rocha. Por eso usted hablaba también de la adaptación que tienen a nivel de la sal, por ejemplo, algo que seguramente pocos recordarán, o por lo menos no sé si se había dado en los departamentos tan al este de nuestro país, cuando ya es prácticamente océano. Sí, digamos que a Maldonado ya habían llegado, ¿no? Pero hasta Rocha no, por supuesto. Lo que pasa es que los caudales erogados por el río Uruguay fueron inmensos este año, ¿no? Entonces, bueno, eso las impulsó, digamos, y a su vez, sí, se adaptaron a un poco de sal, digamos. Bueno, no era muy salina el agua por estos caudales del río Uruguay, ¿no? Pero de todas maneras, hubo una cierta adaptación que yo no preveía, por lo menos. Usted mencionaba en verano, pero ahora ya estamos en otoño. La temperatura ha disminuido. Sí, pero la temperatura del agua sigue alta, ¿no? Porque sigue viniendo agua del río Uruguay, que viene con más temperatura, y todavía no ha bajado más que de noche un poco la temperatura, ¿no? Cuando, digamos, baja en serio la temperatura, a su vez, en invierno entran más agua salada eventualmente, porque hay menos caudales del río Uruguay, ¿no? Entonces esa combinación de agua salada y menor temperatura las va a deprimir casi con seguridad. Panario, yo empezaba esta intervención en el móvil señalando de si hay alguna posibilidad de aplicar políticas de Estado para modificar o por lo menos revertir de cierta manera esta situación. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto, eso es posible. Se puede mitigar un poco, basta que no se autorice más la fertilización en cobertura, eso va a mitigar un poco, pero luego hay que ordenar lo que es la agricultura en el Uruguay sin lugar a dudas, ¿no? Porque tenemos que elegir, ¿queremos soja o turismo? ¿No? Esta vuelta tuvimos un poco de suerte porque vinieron fundamentalmente en febrero, pero si hubieran venido en enero, ya una temporada complicada por el problema argentino, bueno, hubiera sido un desastre, ¿no? Entonces yo creo que estamos en tiempo de ponernos las pilas, como dicen los jóvenes, ¿no? Y empezar a actuar con severidad en relación al cómo se cultiva, dónde se cultiva, cuánto se cultiva, cuántas represas vamos a dejar hacer,
¿no? Porque salió la ley de riego que implica más represas y que eventualmente más posibilidades de cianobacterias. Por ahí la OCE se le ocurrió hacer una represa en Casupá que muy probablemente se contamine. Bueno, tenemos el planteamiento de UPM2 en el Río Negro, que ya está contaminado y le va a seguir agregando fuente de contaminación. Entonces, digamos, me parece que estamos haciendo todo al revés de lo que debiéramos hacer. Digo, vamos en rumbo de colisión y, bueno, si no cambiamos el rumbo, vamos a tener una colisión, ¿no? ¿Han tenido respuestas? ¿Los han recibido por parte de autoridades tanto del Ministerio de Ganadería? ¿Qué respuestas han tenido por parte de las autoridades del gobierno? Digamos que la Facultad de Ciencias tiene algunos convenios, pero más bien de monitoreo, digamos, pero no nos han llamado para decir, bueno, cómo mitigamos esta situación, cómo prevenimos, cómo disminuimos la contaminación de los ríos. ¿Ese diálogo es el que falta? Ese diálogo es el que falta y que además implica un análisis interdisciplinario, ¿no? Tiene que haber gente de agronomía, de la gente de agronomía que entiende estos temas, que no son todos, por supuesto. Tal vez del propio turismo también. Bueno, el Ministerio de Turismo podría apoyar, ¿no? Y además, lo que ha dicho la ministra es que está dispuesta a apoyar lo que se haga, pero ya no tiene la expertise ni sus funcionarios para trabajar este tema, ¿no? Canario, le agradecemos este contacto y bueno, era importante también tener la palabra de un experto y ver de qué manera se puede ir revirtiendo esta situación que nos ha afectado al Uruguay sin lugar a dudas. Muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, digamos, la prensa en buena medida es la que puede generar el ambiente para que se hagan las cosas bien, así que agradecido soy yo. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Para cerrar, la última recomendación que les hacemos es recordarles que Rayito de Sol los invita a disfrutar en estos días y especialmente la próxima semana. Sol todo el año. De alta protección, resistentes al agua, hipoalergénicos y de fácil aplicación. Rayito de Sol con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta del aire libre y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Respalda y distribuye Droguería Chiape. Está con nosotros Alberto Sanguinetti, obispo de la diócesis de Canelones. Nos decía que quería hacer un comentario más sobre... Sí, las cosas van saliendo un poco según las preguntas que me preguntaron un poco. Pero yo quise decir que la iglesia, bueno, en este caso los obispos, la iglesia es más amplio. Nosotros queremos recordar cosas y proponer, porque siempre parece que estamos como peleando con el resto. Por supuesto que al haber opiniones diversas, nosotros propone cómo ayudar a defender la vida de ese niño en concreto y cómo ayudar también a la que tenga su problemática a que pueda respetar esa vida social. Lo mismo, cómo ayudar a que se formen para formar mejores familias. Entonces, bueno, eso supone ya, como decía, una educación en la virtud y en un sentido de la familia. Así que la Iglesia propone, si quieren, ideales en el buen sentido. Se habla tanto de utopías para los sociales. Bueno, a mí no me gusta para la utopía porque tiene otro sentido casi de imposible, pero en fin, propone un trabajar para una exigencia moral y para una educación, para esa exigencia moral, que es lo digno del ser humano, que apunte a más. Eso quería decir. Ahí uno de los fragmentos de este documento habla de que el Estado se apropia del derecho y del deber primario de los padres de educar a los hijos según su propia escala de valores. Y bueno, eso es verdad. La educación, cuanto tal, no es del Estado, es de los padres. El Estado tiene que velar para que llegue a todos, para que haya verdadera libertad, y hay, es casi masivo el Estado en todo, ¿no? Entonces tiene que cuidar porque es un derecho de los padres, si no es un Estado que se vuelve totalitario de hecho. Yo veo que casi nadie, o así porque no lo sé todo, ¿no?, defiende la libertad. En otros lados hay la educación hasta hacer lo propio en su casa. Después le controlan, que llega el nivel que tiene que saber de 2 más 2, 4, en fin, etcétera, ¿no? Nosotros somos excesivamente estatistas, a pesar que la Constitución dice eso, que la educación depende de los padres y en lo privado el Estado no tendría que entrar más que para higiene y orden público, no sé qué dice. Entonces, en eso sí, pero no solamente dice, va a estar defendiendo lo de la Iglesia, o que lo hagan otros, pero se quiere decir, y muchos ponen, ¿no?, que haya liceos, instituciones que sean dentro de la estatal, que sean más dirigidas porque también dejen que hagan sus instituciones, que los padres, y que no se discrimina a los pobres, que son los que menos pueden elegir.
Hay muchas soluciones en el mundo, ¿no? Desde el bono escolar hasta las paritarias, muchas formas que le permiten más a los padres elegir la educación que quieren de acuerdo a sus principios. Y eso forma parte de los derechos, sí que están en todas las cartas, ¿eh? Monseñor, muchas gracias por participar con nosotros. A ustedes, y porque Dios nos ayuda a todos a hacer nuestra parte ciudadana y a ser mejores personas. La Gracias. Iglesia Católica ha publicado en la Conferencia Episcopal este documento cuya exégesis esta tarde la ha realizado ante ustedes Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo de Canelones. Nos reencontramos mañana.